Entonces arrancamos con los recopilados de exámenes 2014-1 y vamos con la primera pregunta. Vamos con el problemita número 1. Dice, en el siguiente gráfico se muestran dos vectores inscritos en un triángulo. Vamos a dibujar nuestro triángulo, esta figura. Y tenemos dos vectores aquí, en el punto M y en el punto N. Acá tengo a un vector y acá tengo a otro vector. Este es el ángulo de 30 grados. Un ángulo de 90. Bien. Dice que AB, vamos a poner los puntos A, B y C. Dice que AB vale 2 y BC vale 4. AB vale 2 y BC vale... Bueno, obviamente, ¿no? Por el ángulo de 30, si este segmento vale 2, al hipotenusa se le pone el doble. Y dice que AM es igual a N, es igual al NS. O sea, estos segmentos son iguales. ¿Ya? Sabemos que valen 2 raíz de 3. Así que sería 2 tercios raíz de 3, 2 tercios raíz de 3, 2 tercios raíz de 3 para cada segmento. Me pide determinar el módulo del vector resultante. Bien, pienso que esto se puede hacer muy sencillo aplicando pues descomposición vectorial. Yo voy a descomponer a este vector con uno a la izquierda y uno hacia arriba. Y esto está prácticamente descompuesto. Y también voy a descomponer al vector de la derecha en uno a la izquierda y también uno hacia arriba y ya está. Si tú te has dado cuenta, he descompuesto estos dos vectores. Ahora, mira lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer lo siguiente. Si tú te das cuenta, yo tengo 2 tercios. Mira, yo tengo 2 vectores a la izquierda y 2 vectores hacia arriba. Los 2 vectores hacia arriba, muchachos, suman 2 más 2, 4. Y los vectores a la izquierda, si es que tú te das cuenta, sería, recuerda que cada pedazo vale 2 tercios raíz de 3. Como acá tengo 2 pedazos, sería 4 tercios raíz de 3. Y este naranjita sería 2 tercios raíz de 3. En total me saldría 6 tercios raíz de 3. O sea que los dos vectores que apuntan a la izquierda, ¿cuánto sumarían? 2 raíz de 3. Y forman 90 grados. Y cuando dos vectores forman 90, el módulo de la resultante significa aplicar Pitágoras. Ahora yo voy a sacar mitad para hacer Pitágoras más fácil. Acá le saco mitad, acá me queda 2. 2 al cuadrado más, acá le saco mitad, acá me queda raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado. Dándome 4 más 3, 7. Y el módulo de la resultante sería 2 raíz cuadrada de 7. Por lo que la respuesta sería avioncito. Avioncito sería la clave. Y ese es el problema número 1, problema de vectores. Ya se está volviendo muy clásico que venga vectores en el examen de admisión. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Todo claro? ¿Conforme? ¿Cómo está? Sí, profe.
A ver, Kiara, ¿qué es lo que deseas que repita, hija? ¿En qué te perdiste? Lo que hemos hecho es descomponer los vectores de la cola a la cabeza, a la izquierda y hacia arriba, y para el otro a la izquierda y hacia arriba. Si dos vectores tienen la misma dirección, se suman, 2 más 2 me da 4. Y ahora tengo un vector de rojo o rosado, como lo quieran ver, que sería 4 raíz de 3, 4 tercios raíz de 3, y este vector de naranja que sería 2 tercios raíz de 3. Si yo sumo esos dos, me daría 6 tercios raíz de 3, o sea, 2 raíz de 3. Y luego aplicamos Pitágoras, ¿sí? ¿Todo bien, Kiara? Ya. Entonces, vamos al problema número 2, a ver qué nos dice. Un es teórico con respecto al vector unitario marca la alternativa correcta. Dice, ¿se obtiene al dividir un vector entre otro vector? No. Recordemos que el vector unitario se puede expresar, el vector unitario de un vector X, se puede expresar agarrando el vector X y dividiéndolo entre el módulo del vector X. Así se calcula el vector unitario de cualquier vector. La densidad del agua puede ser el módulo de un vector unitario. Bueno, recordemos que el módulo de cualquier vector unitario, siempre va a ser la unidad. Eso es por teoría, siempre la unidad. Y la densidad del agua, pues depende, ¿no? La densidad del agua puede ser 1 gramo por centímetro cúbico, como también puede ser 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, como que muy general, ¿no? Muy general. Busquemos otra, a ver. Algo que sea bien específico. El vector unitario está relacionado con la dirección de un vector. Esa es bastante específica, ¿no? El vector unitario se relaciona con la dirección de un vector, obviamente. Para eso también sirve el vector unitario, para indicar la dirección de ese vector. Otra cosa que hay que saber del vector unitario es que es adimensional. Bueno, todas esas cosas lo tienen en su teoría, en su PDF, bien bonito. Bueno, la de un vector fuerza de módulo 1 es un vector unitario. No, porque solo me da el módulo, el vector unitario de dirección. La suma de dos vectores unitarios siempre da por resultado otro vector unitario. No, falso, eso no es necesariamente cierto. Bien. Vamos con la pregunta 15. Bueno, con la siguiente pregunta, ¿no? Con la pregunta número 3. ¿Qué nos dice? Una mosca realiza una trayectoria mostrada con una rapidez constante de 6. Indique verdadero o falso. Bien. La rapidez es constante y vale 6 metros por segundo. El vector velocidad es constante, no, el módulo es constante. La velocidad no es porque está cambiando de dirección. Entonces el primer enunciado es falso. Perdón, no leí el primer enunciado, leí el segundo. El primer enunciado dice, no existe aceleración. Bueno, eso también es falso. Sí existe aceleración. Recuerda que la aceleración existe cuando la velocidad cambia. Puede cambiar de módulo, puede cambiar de dirección, pero algo debe de cambiar. En ese problema nos dice que el módulo es constante, pero si tú miras el gráfico, la dirección no es constante, está cambiando. Por lo tanto, si la velocidad cambió, en este caso cambia de dirección, entonces sí existe aceleración. Si vas un poco más profundo, la aceleración culpable de que la dirección de la velocidad cambie se llama aceleración centrípeta. Y ahí dice, no existe aceleración, falso, sí existe. El vector velocidad es constante, falso. El vector velocidad es variable porque varía de dirección. Recuerda que un vector es constante cuando no cambia de módulo y no cambia de dirección. Y la velocidad es un vector. El módulo de la velocidad es constante, sí, eso está diciendo el problema, pues en el enunciado verbal. Así que la clave sería dedo. Dedito en el problema número 3.
Bien, vamos al cuarto problema, que creo que sí alcanza, ¿eh? Sí alcanza. En el cuarto problema, nosotros tenemos un disco bien grande. Luego tenemos aquí un disco un poco mediano. Y adentro un disco más chiquito. Y acá tenemos una cuerda que está sujetando a un bloque. Bien, él es el disco, él es el bloque A, él es el disco B, él es el disco C y él es el disco D que está adentro. Bien. Me dice, en el sistema de poleas mostrado, las poleas B y D están unidas, sí, por su centro, son concéntricas. Si el bloque A baja con una velocidad de 1.6 metros por segundo, la rapidez del bloque A es de 1.6, ¿ya? Eso es dato. Halle la velocidad angular de la rueda C. Me pide calcular la velocidad angular de C y a eso le voy a poner una X. Bien, vean los radios, después los voy a utilizar. Bien, recordemos que la rapidez del bloque es de 1.6, pero el bloque está conectado tangencialmente al disco D. Así que la rapidez de A es también la rapidez tangencial de D, ya que están conectados. Hasta ahí todo claro. Bien, me piden la angular de C, pero C está vinculado con B, si te das cuenta, ya que ambos están chocando. Si dos discos se chocan es porque tienen la misma tangencial. Así que yo digo, tangencial de C es igual a tangencial de B. Pero yo no quiero tangencial de C, yo lo que quiero es su angular. Entonces, en vez de poner tangencial de C, yo voy a poner angular de C por radio de C. Y en vez de poner tangencial de B, yo voy a poner angular de B por radio de B. Ahí está. Estamos aplicando formulita del MCU. ¿Ya? Bien, la angular de C es mi variable X. El radio de C lo tengo porque eso es dato. No, ahí dice 25 centímetros. Pero yo no tengo el angular de B. Es más, no tengo ningún dato del disco B. Pero el disco B se relaciona con el disco D, ya que son concéntricos, tienen la misma angular. Entonces yo pongo angular de C y le voy a poner una X. Radio de C, ¿cuánto es el radio de C? Es 25 centímetros. Igual angular de B, pero el angular de B es igual al angular de D, ¿no? Porque son concéntricos. La angular de B es igual al angular de D, son concéntricos. Y el radio de B, que vale, el radio de B, que vale 15 centímetros. Profe, ¿no tiene nada de malo que esté en centímetros? No, porque mira, si le pongas centímetros entre 100, acá entre 100, se van a eliminar. A mí no interesa. Bien. Bueno, además le saco quinta, me queda 3, le saco quinta, me queda 5. 5x igual. Profe, pero angular de B, yo no tengo angular de B. Yo lo que tengo es tangencial de D, que es igual a la tangencial de A y vale 1.6. Entonces, en vez de poner angular de D, yo voy a poner tangencial de D sobre radio de D. Multiplicado, bueno, también quedó 3. Y ahora sí, ya puedo terminar de reemplazar, porque el angular, la tangencial de D es igual a la de A y vale 1.6, y el radio de D también lo tengo, ¿no? Vamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto vale el radio de D? Vale 8 centímetros. Ahora, yo voy a poner 5x igual a la tangencial de D, que vale 1.6, sobre radio de D, pero el radio de D vale 8 centímetros, así que hay que tener cuidado, porque es 8 entre 100, y ese 100 va a multiplicar arriba, y abajo me quedó 8, y no te olvides de multiplicar por 3. Bien,
a operar, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, 1,6 acá se elimina con un 10. Acá le quito octava, octava, me queda 2. Quinta y quinta, me queda 2. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Mi X me sale 12. Entonces, la respuesta sería besito. Besito sería la respuesta en el problema número 4. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Profe, Dígame. ¿puede repetir la primera alternativa de las 3, por favor? ¿Por qué es falso? ¿Qué parte quiere que repita? La primera alternativa de las 3. ¿Por qué es falso? Sí, el primer enunciado dice no existe aceleración. Falso, pues sí existe aceleración, porque la velocidad está cambiando. Está cambiando de dirección. Si la velocidad cambia en algo, hay aceleración. Pero cuando me dice rapidez constante. Rapidez es su módulo. Recuerda que la velocidad tiene dos cosas: módulo y dirección. Para que la velocidad sea constante, para que no haya aceleración, los dos no deben de cambiar. Ah, ya. Entonces cuando me dicen rapidez se refieren al módulo. Claro, no a la Ah, dirección. ya, Si tú profe, te das cuenta en el gráfico, la dirección cambia. Ah, sí existe aceleración. Sí, sí. Ya, profe. Gracias. Profe, Bien. Pregunte. profe. Pregunte. Ah, Te escucho, pregunta, hija. ¿Cómo yo la velocidad tangencial de D? Ah, es que el disco D está conectado al bloque. Así que la rapidez del bloque es la rapidez tangencial de D. Pues. Ah, ya, ya. ¿Todo bien, chicos? ¿Pasamos a las siguientes preguntas? ¿O alguien tiene alguna otra duda? ¿Seguimos? Profe, Dime, hija. ¿por qué lo multiplicó por 100? ¿Cómo? ¿Por qué lo multiplicó por 100 ahí Claro, abajo? porque el radio de D es 8 centímetros. O sea, 8 entre 100. Y ese 100 sube a multiplicar. Ah, ya, ya. Claro, es como que tengas 2 entre 1/3. Este 3 sube a multiplicar. En este caso yo tendría 1,6 entre radio de D, que sería 8 sobre 100. Este 100 sube a multiplicar. Entonces sería 1,6 por 100 entre 8. Bien, ahora sí, ¿seguimos? Sí, ¿Sí? pero Genial. Muy bien. Vamos con el problema 5. Dice, bueno, el bloque en forma de cuña está sobre una rampa. Bien, vamos a dibujar la rampa. Vamos a sacar. Y acá hay una cuña. Cuya pendiente es 3/4. ¿Qué significa pendiente? Significa que acá hay un ángulo
significa que acá hay un ángulo alfa. En ese ángulo alfa, pendiente significa tangente. Entonces, la tangente de alfa es 3/4. Eso es lo que está diciendo. Y si te acuerdas de eso, pues el ángulo es de 37. Dice el bloque, o sea, la cuña, es de 1 kilogramo. Ponemos por acá 1 kilogramo. Una fuerza horizontal es aplicada sobre el bloque, como se ve en la figura. Ya se le aplica una fuerza horizontal. Ahí está. Se le aplica una fuerza. Si el bloque cae por la rampa con una aceleración de 2, el bloque cae con una aceleración de 2. La aceleración vale 2, pero está cayendo, ¿no? Está cayendo. Eso significa que esta fuerza es más pequeña que el peso. ¿Sí? Dice la magnitud de la fuerza normal es la fuerza de contacto. ¿Bien? La rampa es lisa, así que no hay rozamiento. Las únicas dos fuerzas que yo dibujaría serían el peso, que vale 10, ¿no? Masa por gravedad, gravedad 10 masa 1. Y la fuerza de contacto, la fuerza normal, que es la que me está pidiendo el problema. Ahí está. Ahora, como el bloque está acelerando y está cayendo, entonces yo necesito fuerzas paralelas al plano porque la forma del bloque no interesa. Sea una esfera, un rectángulo, un triángulo, no interesa. Lo que interesa son las direcciones de la fuerza. Así que él está acelerando hacia abajo, paralelo obviamente a la rampa. Entonces yo tengo que tener fuerzas paralelas a la rampa y fuerzas perpendiculares a la rampa. Entonces la normal ya es perpendicular a la rampa, o sea que no la toco. La normal ya está ahí. Las únicas que hay que descomponer son al peso, que la voy a descomponer en una paralela a la rampa y en una perpendicular a la rampa. Y obviamente alfa, este ángulo también vale alfa. Obviamente acá se ha descubierto que alfa vale 37 grados. No es la gran cosa. Eso significa que acá yo voy a tener 6 y acá yo voy a tener 8. Ahora, cuidado pequeño salvaje de decirme que la normal vale 8. La normal no vale 8. ¿Por qué, profe? Porque esta fuerza también hay que descomponerla, la fuerza de F. Pero no conozco el módulo de F, no te preocupes, para eso está la aceleración. Mira, yo la voy a descomponer a F en una paralela y en una perpendicular. Ahí está. ¿Te das cuenta o no? Entonces, hay que medir el ángulo, cuánto vale aquí. Y para eso yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Yo voy a prolongar a la fuerza F. Y mira lo que yo voy a tener, ¿ah? Yo voy a tener una Z, si te das cuenta. Alfa, este ángulo de acá sería alfa. Acá hay una Z. ¿Ves la Z o no? Claro, porque esto es horizontal igual que esto. Ahora, ¿te das cuenta que ves aquí otra Z? ¿Ves aquí otra Z? ¿La ves o no? Aquí está otra Z. Otra Z. Alfa, alfa. Ahí está. Entonces, ya moví mi alfa. ¿Estamos de acuerdo? Acá está el alfa, la primera Z. Y este es alfa, la segunda Z. Ya está. Bien, a mi F, obviamente le vamos a cambiar de módulo. ¿Sí? Le vamos a cambiar de módulo. Como ya sé que alfa vale 37 grados, yo en vez de F, yo voy a poner 5F. Si yo pongo 5F, él sería 3F y él sería 4F. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? ¿Sí? Eso significa que mi 5F ya desapareció. Entonces, así estamos bien. Mira, tengo 3F y 8 que apuntan hacia abajo y la normal que apunta hacia arriba. Y tengo 4F hacia arriba y 6 hacia abajo. Ya hemos dicho de que 6 es más grande que esta componente, porque acelera hacia abajo. ¿No? Acelera hacia abajo.
Entonces vamos a aplicar dinámica. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Como está acelerando hacia abajo, como acelera hacia abajo, entonces la fuerza que está a favor vale 6 y la fuerza que está en contra es 4F. La masa que vale 1 y la aceleración que vale 2. Entonces tengo 6 menos 2, 4, igual a 4F, por lo que F vale 1. Y si F vale 1, recuerda que mi normal es igual, fuerza perpendicular hacia arriba, es igual a las fuerzas perpendiculares hacia abajo. O sea, 3F más 8. Y mi normal sería 3F, F vale 1, 3 por 1, 3, 8 más 3, 11. 11 newtons sería mi normal. Y, qué raro, no hay clave. Bueno, sale 11, ¿ya? Sale 11, qué raro, no hay clave. Hay 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Mira, 5, ¿no? 8 menos 3 da 5. Seguramente el patita que hizo este problema, pues habrá restado en vez de sumar. Sí, seguramente el patita que hizo este problema habrá restado en vez de sumar, ¿no? Se habrá desesperado. Profe, Pregunta, dígame. ¿puedo explicar la descomposición? Yo le he descompuesto en una paralela al plano y en una perpendicular al plano. Perpendicular y paralela. Igual que el peso, una perpendicular y una paralela. Yo le pongo 5F porque acá hay alfa, que vale 37. Esta sería 3F y 4F. ¿Todo bien? Profe, Dime. dice la magnitud de la fuerza horizontal, ¿no sería F? Ah, ¿te pide la magnitud de la fuerza horizontal? Sí. Ah, va. Yo leí ayer la magnitud de la fuerza normal. Ah, ya. La fuerza normal vale 11 newtons. A ver, ¿qué es lo que dice? La magnitud del A horizontal. Entonces, la fuerza horizontal, vamos a poner por acá. Fuerza horizontal. ¿Cuánto yo le puse a mi fuerza horizontal? Le puse 5F. Y como mi F vale 1, entonces sería 5 newton. Ah, entonces hay clave. Entonces hay clave. La clave sería dedo. La clave sería dedo. Profe, ¿lo puedo Yo había repetir? leído que te pedía la fuerza normal. Así que la normal vale 11. Profe, Dime, ¿puedo repetir? ¿qué parte, hija? La descomposición de F. Sí, ya te la dije. F yo la he descompuesto en una paralela al plano y en una perpendicular al plano. Esa F, yo agarré mi regla y dije, no, una paralela, ahí está. Y una perpendicular, ahí está. Como este ángulo es alfa, y alfa descubrimos que vale 37, si yo le pongo 5F a la fuerza horizontal, entonces a 37 se le opone 3F y al costado 4F. Y ahora 3F más 8 me da la normal, que vale 11. Y a 4F está en contra de la aceleración y 6 está a favor, y aplico dinámica. ¿Sí? ¿Todo bien?
Sí, profe, hay que continuar. Continúo, ¿no? O no me dejan en visto cuando hacen una pregunta, ¿no? Bien. Si ya no hay más preguntas, pasemos a la sexta, a ver qué nos dice. Dice, una esfera de 4 kilogramos, ya, vamos a poner acá una masa de 4 kilogramos. Gira en un plano horizontal mediante una cuerda de 50 metros. ¿Ya? La longitud de la cuerda vale 50 metros. Dice, el cable se rompe si la tensión de la cuerda supera 200. ¿Eso qué significa? Que la cuerda puede soportar hasta un máximo de 200. Más de 200, 201, 202, la cuerda se rompe. Me pide cuál es la máxima velocidad angular que se debe, a la que se podrá hacer girar esta esfera. Bien. Se supone que acá hay un tronco donde se le ha amarrado la esfera. Aquí está la esfera. Y obviamente se le va a hacer girar, ¿no? Se le va a hacer girar la esfera. Profe, me sale 50 centímetros. ¿50 centímetros? Sí. Gracias. Estoy viejito ya, no veo bien. Necesito lentes. Sí, 50 centímetros. Si ven que pongo algún dato, leo algo, corríjanme, ¿ya? Estoy viejo y acabado. Bien. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Peso. Ahí está. 4 kilogramos, peso de 40. Hay un suelo, hay una fuerza de contacto, hay una normal, pero a mí lo que me interesa es simplemente la tensión. Ahí está. Ahí está. Lo que me interesa es la tensión, ¿no? Bien, se estará haciendo raspar, profe, al suelo. ¿No habrá un rozamiento ahí? Pues veamos si nos dice que hay rozamiento. Pues no nos dice nada del suelo, así que no nos vamos a preocupar por el rozamiento. Esas son las únicas fuerzas que existen. La superficie es lisa. Debía de aclararlo, pero bueno. Muchachos, como estamos en un movimiento circular, vamos a aplicar dinámica circular y aquí está el centro. Recuerda que en dinámica circular yo digo fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Recuerda que las fuerzas centrípetas son todas las fuerzas que apuntan hacia el centro menos todas las fuerzas que salen del centro. Y la única fuerza que apunta hacia el centro es la tensión. No hay nadie que esté saliendo, así que no le quito nada. La masa que vale 4. Y la aceleración centrípeta. Recuerda que esa aceleración se puede calcular de dos maneras. Angular al cuadrado por el radio o tangencial al cuadrado entre el radio. Pero como a mí me están pidiendo cuál es la máxima velocidad angular, yo voy a poner angular al cuadrado multiplicado por el radio. Para mi buena suerte, el radio es la longitud de la cuerda, que esta vaina es radio. O funciona como radio. Ahora, si yo quiero que la velocidad angular sea máxima, significa que esta tensión también debe tomar su máximo valor, obviamente, ¿sí? Porque el radio es una constante, vale 50 centímetros. La masa también es una constante. Entonces, la única que hace variar el angular sería que varíe la tensión. Una tensión máxima por una angular máxima. ¿Y cuál es la máxima tensión? Dice el problema, 200. Eso es igual a 4 por W al cuadrado, y el radio, que son 50 centímetros, debe de estar en metros, y 50 centímetros medio metro. Así que le pongo un medio. O 50 entre 100. Es lo mismo, pues. Ahora con eso yo digo mitad y mitad, 2. Mitad y mitad, 100. Raíz cuadrada, 10. Entonces la rapidez angular vale 10. Y la clave sería alianza, corazón. ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Profe, Preguntita. profe,
Respecto al anterior problema, usted le puso 5F, ¿no? Sí, para descomponer más fácil. ¿Todo bien? 5F. Sí, 5F para Profe, descomponer no lo más escucho fácil muy porque el bien. ángulo es de 37. Si me hubieran dado un ángulo de 60 o de 30, le hubiera puesto 2F. ¿Seguimos, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? Profe, continúe, por favor. Dime, hijo. Siga, profe. Ah, ya, seguimos entonces. Entonces ahora vamos con el ejercicio número 7. ¿Qué nos dice este problemita 7? ¿Bien? Tenemos una esquemita. Bien, dice el módulo de la fuerza F, que es esta de aquí, que equilibra el sistema de polea que se muestra en la figura, y este peso es de 800. Bien, no hay por qué asustarse, muchachos. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla. ¿Ya? Recordemos que acá hay una tensión que está conectada a esta cuerda y esta cuerda se la está jalando con F. Por lo tanto, para esta polea, esta tensión tiene un módulo de F, y como es la misma cuerda, la otra cuerda también de F. Gracias a que no me dicen nada con respecto a la masa de las poleas, yo puedo, se debe de suponer, el problema debe de haber dicho, que las masas son despreciables, o las poleas son ingrávidas, que es lo mismo. Eso significa que yo tranquilamente puedo sumar las tensiones de arriba e igualarlo con las tensiones de abajo de manera automática. 2F arriba, 2F abajo. Se acabó. Ahora me voy con esta polea. En esa polea tengo 2F por la izquierda, acá también por ser la misma cuerda, 2F. Y hago la misma vaina. Tensiones hacia arriba, tensiones hacia abajo. Hacia arriba hay 4F, hacia abajo tiene que haber 4F. Y ahora me enfoco en este bloque. En ese bloque hay un peso que vale ¿cuánto? 800. Y hay una tensión que vale ¿cuánto? 4F. Entonces vamos a igualar. 4F igual a 800. ¿Cuánto vale F? 200 newton. Y esa sería la respuesta. Y la clave sería casita. Vamos con el octavo problema.
¿Qué nos dice? A menos que alguien tenga alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, sigamos. Bien. Entonces, vamos con el problema 8, entonces. ¿Qué nos dice? Es teoría con relación a la temperatura, indique verdadero o falso. Muy bien. Es una medida del calor que posee un cuerpo. Falso. La temperatura no mide el calor que posee. Además, el calor no es algo que se tiene, es algo que se transfiere. Desde ahí está mal. Microscópicamente es una medida de la energía cinética relacional media de las moléculas de un cuerpo. Pues sí, obviamente, verdadero. La temperatura es la medida de cuánta energía cinética o cuánto movimiento tienen las moléculas en un cuerpo. Macroscópicamente es la sensación térmica de frío o caliente. Sí, la temperatura, recuerden que tiene dos definiciones, una microscópica y una macroscópica. En la macroscópica simplemente es la sensación de frío o caliente que se tiene con el tacto en los objetos. Así que eso sería también verdadero. Una definición sencilla, clara y directa. ¿Para qué más? Clave dedo. Vamos con el problema 9. ¿Qué nos dice el problemita 9? Dice, una lámina cuadrada de aluminio tiene 90 centímetros de lado. ¿Ya? La longitud inicial, vamos a ponerles 90 centímetros. A menos que me hable de área y tendría que borrar y sacar el área inicial. En el centro existe un agujero cuadrado de 30 centímetros de lado. Ya, es una placa con un agujero. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a ver qué dice. Calcule la variación del área del agujero en centímetros cuadrados si la lámina aumenta su temperatura en 50%. Chicos, ese problema ya hemos trabajado. Creo que lo hicimos el sábado, cuando hicimos el repaso con todos los demás muchachos. Habíamos aclarado en que el incremento superficial porcentual de la placa, ¿a qué es igual? Al incremento superficial porcentual del agujero, donde no interesa la forma del agujero ni el área de la placa, porque esto tiene fórmula. Esto es variación superficial sobre superficie inicial por 100%. Ahí está. ¿Sí? Y eso es el incremento superficial porcentual del agujero. Recuerda que esta variación superficial también tiene fórmula. Superficie inicial por 2 alfa por variación de temperatura por 100% sobre superficie inicial. ¿Eso qué es igual? A la variación superficial porcentual del agujero. ¿Y qué se va? Se va a la superficie inicial. O sea que tampoco me interesaba a mí hallar la superficie inicial de la placa. Bien, vamos a reemplazar 2 alfa. Ahí me dan el alfa del aluminio, que vale 2 por 10 a la menos 5, como es el doble. 4 por 10 a la menos 5. Lo voy a hacer acá arriba, ¿ya? Vamos a reemplazar. Sería 4 por 10 a la menos 5 por la variación de temperatura, que es 50. Y no te vayas a olvidar, por favor, del 100%. Eso que es igual al incremento superficial porcentual del agujero, ¿no? Tal y como lo estamos viendo acá. Bien, vamos a multiplicar. Mira, 50 por 4 es 200. ¿Sí? 4 por 50 es 200. ¿Estamos de acuerdo acá? Sí. Entonces ponemos 200 por 10 a la menos 5 y por 100%. ¿Estamos de acuerdo, Sara? ¿Cuánto me sale esto de aquí? Operando me sale 0,2%. Es la variación superficial porcentual del agujero. Hasta aquí estamos de acuerdo, 0,2%. Pero
A mí no me están preguntando cuánto ha variado el agujero porcentualmente. Eso no me ha preguntado el problema. Si leemos, a mí me están pidiendo, calcule la variación del área, o sea, cuánto ha variado el área del agujero. ¿Ya? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo esto de aquí. Recuerda que esto de acá tiene también su formulita, ¿no? Tiene su formulita. ¿Cuál es? 0,2%, ¿a qué es igual? Tiene su formulita, que es igual a la variación superficial del agujero sobre la superficie inicial del agujero por 100, pero ya no es necesario, pues porque esto ya está en porcentaje, ¿no? Ya no es necesario pasarlo, ¿ya? Ya no es necesario, simplemente, ¿no? Eliminamos el porcentaje y lo dejamos así como está, ¿ya? Es el 0,2%. Multiplicarle por 100% ya sería innecesario, ¿ya? Si gustan, le pones, no hay ningún problema. Se va a eliminar el porcentaje. ¿Ya? Bien, me piden esto de aquí porque es del agujero. Así que voy a hallar el área inicial del agujero. ¿Cuál es el área inicial del agujero? El agujero es un cuadrado cuyo lado es de 30 centímetros. Entonces, el área inicial del agujero sería 90 centímetros, ¿no? Entonces, yo tendría... Ahí multiplicando por acá, 0,2 multiplicado por área inicial del agujero, como es un cuadrado de 30 centímetros, 900 centímetros, y eso es igual al incremento superficial por 100. Se elimina, y 9 por 0,2, 1,8 centímetros cuadrados, ¿no? Y eso sería el incremento de la superficie del agujero. Y esa sería la respuesta. Ahí está. Entonces, acuérdense, muchachos, el incremento superficial del agujero y de la placa en porcentaje son iguales. ¿Sí? En porcentaje son iguales, ¿no? Calculamos cuánto es ese incremento superficial y luego reemplazamos en el agujero para allá. Profe, ¿lo puede haber hecho acá de frente? Sí, no hay ningún problema, lo pudiste haber acá hecho de frente, pero espacio no me hubiera alcanzado. No voy a alcanzar espacio, por eso decidí calcular uno y luego reemplazo en el otro. 1,8 sería la respuesta clave dedo. Ahí está. ¿Pregunta, muchachos? El sábado hicimos un problema parecido donde aclaramos que el incremento superficial de la placa y del agujero que tiene esa placa son iguales en porcentaje. Eso es lo que hicimos el sábado. El sábado hicimos un problema parecido a este. Bien, ¿borramos? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Pregunta, hija. ¿por qué el del agujero lo reemplazó? O sea, puso la variación del agujero, entre el área, el área inicial del agujero. Porque, Porque te pide el incremento del área del agujero. Yo reemplazo en los ya, datos del agujero porque te pide el agujero. ya, profe, gracias. Bien. ¿Borramos, chicos? Sí, profe. Profe, deja la última parte. Ya. Eso, profe. Vamos con el problema 9.
vamos a dibujar ahí un circuito. Bien, en el problema número 9 nos dice la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohms. ¿Bien? Bien, muchachos. Vamos a resolver este ejercicio. Bien, muchachos, si ustedes pueden visualizar a simple vista en el esquema quiénes están en paralelo y quiénes en serie, háganlo. Si no, si se les dificulta, transfórmelo a un diagrama lineal. ¿Cómo, profe? A los extremos de la fuente ponle AB. Y recuerda que el punto se mueve siempre y cuando no haya resistencia de por medio. A no se puede mover. B tampoco, así que acá le voy a poner otro punto, le voy a poner una C. Este tampoco se puede mover, así que le voy a poner otro punto, le voy a poner una D. Entonces yo lo voy a pasar a un diagrama lineal. En una línea donde pongo mis extremos AB, donde aquí está la fuente, aquí está la fuente, la fuente es de 18, y acá voy a poner mis resistencias. Al costado de A está el punto D, y al costado de D está el punto C, y al costado de C está B. Ponemos nuestras resistencias. AD, 4. Muy bien. DC, 2. Muy bien. CB, 4. Muy bien. Y DB, que sería de 3. Ahí está. Y acá nos damos cuenta, mucho más rápido, que 2 y 4 están en serie, y ese resultado está en paralelo con la resistencia de 3. Y todo eso está en serie con la resistencia de 4. Vamos, rápido. 4 más 2, 6. 6 con 3 en paralelo. Sumar invertidos o multiplicación entre sumas. 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 18 entre 9, 2. Y 2 más 4, 6. Por lo que la resistencia equivalente sería de 6 ohmios. Como el valor de la fuerza electromotriz o el valor de la fuente de voltaje, que es lo mismo, vale 18 voltios, entonces la intensidad de corriente que sale de la fuente sería de 3 amperios, porque 6 por 3 me da 18 y por R me da voltaje. Entonces yo ya sé que la corriente que sale de la fuente, ¿cuánto es? La corriente que sale de la fuente es 3 amperios. Acá hay 3 amperios. ¿Todos de acuerdo? Ahora, esos 3 amperios da la vuelta, ¿no? Da la vuelta y pasa por los 4 ohmios. Esos 3 amperios pasan por los 4 ohmios y luego se reparte en un pedazo que va a pasar por 3 ohmios y otro pedazo que va a pasar por 6 ohmios. La corriente se reparte en una I1 y en una I2. Ahí está la corriente. Ahora, acá hay muchas formas de hacer este ejercicio. Lo podemos hallar, lo podemos resolver calculando la corriente de cada uno, o simplemente utilizar las propiedades de las resistencias en serie o en paralelo. Por ejemplo, mira acá.
Tú sabes que la multiplicación de I por R me da voltaje. 3 por 4, 12 voltios. Eso significa que de los 18 que hay en la fuente, 12 voltios están aquí. ¿Cuánto falta? Falta 6 voltios. Esos 6 voltios van a jugar con dos resistencias. Con dos, pero si yo veo 3, es que estos de acá forman una resistencia de 6. 4 con 2 forman una resistencia de 6. Entonces, esos 6 voltios que faltan tienen que jugar con dos resistencias. La de 3 ohmios que está arriba y la de 6 ohmios que está abajo. Y esas dos resistencias están en paralelo. Entonces, yo tengo dos situaciones con los 6 voltios que faltan. O lo reparto esos 6 voltios, o repito los 6 voltios para cada uno. Recuerdan que el voltaje se puede repartir o se puede repetir. De ahí las propiedades de las resistencias. Si dos resistencias están en serie, el voltaje se reparte. Para ti un pedazo, para ti el otro pedazo. Pero si dos resistencias están en paralelo, entonces el voltaje se repite. Tú 6 voltios, tú también 6 voltios, se repite. Entonces, estos 3 ohmios y estos 6 ohmios están en paralelo. O sea que los 6 voltios que faltan no se van a repartir, un pedazo para ti, un pedazo para ti. Se van a repetir. Por lo que significa que aquí, ¿cuánto tiene que darme? 6 voltios. Y acá, ¿cuánto tiene que darme? También 6 voltios. Porque el voltaje en paralelo se repite. Y si tú ya sabes que acá hay 6 voltios y hay una resistencia de 3 ohmios, dime cuánto vale la corriente, por favor. 2 amperios. ¿Ya? Y eso es lo que te pedí. Se acabó el problema. Clave. La clave sería besito. Besito. ¿Dudas? Para pasar al problema 10. Profe, ¿por qué la primera corriente cuando en el circuito lineal asumió que tenía 12 voltios? Se me confundía un ¿Cómo? poco ahí. En la primera corriente, ¿por qué? Sí, eso. ¿Ya? ¿Por qué asume que tiene 12 voltios? ¿No? Porque 3 por 4 es 12. O sea, la primera fuente de 3 amperios con la primera corriente del mismo valor. Claro, mira, sale 3 amperios y pasa por acá. Ya, profe. Eso es. Se nota, ¿no? Que sale de la fuente, mira, llega a 4 ohmios. No se reparte, no hay nada. De la fuente a 4 ohmios no hay nada, así que toda la corriente pasa por ahí. Como un caminito. Claro, entiendo, profe. ¿Otras preguntas? No, profe, sigamos. Bien. La pregunta 10 es teórica, indique verdadero o falso las proposiciones. El polo norte de un imán ya apunta al polo sur magnético de la Tierra, obvio, verdadero, porque polos opuestos de un imán se atraen. El polo norte de un imán, ¿quién lo va a atraer? El polo sur de otro imán. Pues recuerda que la Tierra se comporta como un imán gigante. Tiene su norte magnético y tiene su sur magnético. Entonces, el polo norte de un imán, que es magnético, tiene que apuntar hacia el polo sur de otro imán, que sería de la Tierra, o sea, su polo sur magnético. ¿Sí? También, ¿verdad? Al cortar un imán en dos, ¿podemos separar los polos? Falso, los polos nunca se separan, son inseparables. Si tú cortas un imán, tienes dos imanes más pequeños, nada más, cada uno con sus polos.
La fuerza magnética sobre una carga siempre es perpendicular al campo magnético, sí, verdadero. La fuerza magnética es perpendicular no solo al campo, sino a la velocidad. Siempre. Siempre es perpendicular. Ahora que me digan a mí, la velocidad siempre es perpendicular al campo, eso es falso. Puedes lanzar con un ángulo agudo, obtuso. Puedes lanzar paralelo, antiparalelo. Puedes lanzar como tú gustes. Pero si aparece la fuerza magnética, esa fuerza magnética es perpendicular al campo y a la velocidad, a los dos. Bien, vamos con el problema 11, que creo que alcance bien. A ver qué dice. Dice, a un objeto de 3 centímetros de altura, ok, tamaño del objeto, 3 centímetros, se encuentra a 6 centímetros de una lente, o sea, O, la distancia es 6 centímetros. De una lente biconvexa. ¿Biconvexa qué significa? Significa convergente. Bicóncava, divergente. Si la distancia focal de la lente es de 10, la distancia focal es de 10, y como es convergente positivo, si fuera divergente negativo, hallar la posición y el tamaño de la imagen. ¿Ya? Primero la distancia de la imagen, ¿no? Que es su posición, ¿no? su distancia. Y para eso vamos a aplicar φ. 1 sobre distancia focal, que vale 10, igual a 1 sobre distancia de la imagen, más 1 sobre distancia del objeto, que vale 6. Vamos, 1/10 menos 1/6 igual a 1 sobre i. ¿Cuánto vale i, por favor? A operar. Mira, le multiplico por 3 y le multiplico por 5 para homogeneizar. 3/30 menos 5/30 menos 2/30 menos 1/15, o sea, menos 15. ¿Qué significa el menos? Significa que se proyecta en la zona virtual, nada más. Para eso significa el menos. Para saber si está la imagen formada en la zona virtual o en la zona real. Como veo menos, zona virtual. ¿Cuánto es su distancia? 15. Se acabó. Ahora el tamaño. Recuerda que la relación de tamaños también es la relación de distancias. Eso también lo hablamos el día sábado en un problema de óptica. La relación de tamaños es la misma relación que distancias. Cuando haces esto, el signo no interesa. Entonces, tamaño de la imagen, no conozco. Tamaño del objeto, 3 centímetros. Distancia de la imagen, 15. El signo no interesa, diciendo bien claro. Y el O, que vale 6. Tercia y tercia, 2. Mitad y mitad, ¿cuánto vale el tamaño de la imagen? 15 entre 2, 7.5. Entonces la imagen se forma a 15 centímetros en la zona virtual y tiene un tamaño de 7.5 centímetros. Entonces la clave sería 15 y 7.5. Clave, alianza, corazón. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Todo bien, chicos? ¿Preguntas? Si no, para borrar y hacer los últimos 3 ejercicios. Sí, profe, todo bien, sigamos.
Bien, vamos con el problema 12. ¿Qué nos dice? Una persona se encuentra frente a dos espejos planos formando un ángulo de 45. ¿Cuántas imágenes verá la persona? Ah, mira, te pide el número de imágenes. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se calculaba el número de imágenes entre dos espejos que forman un ángulo? 360 entre el ángulo que forman los espejos menos 1. Es fórmula directa, eso también está en su PDF. Entonces sería 360 entre 45, que sería 4. 8, profe. 8 menos 1. La respuesta sería... Está directa esa pregunta. Vamos con la 13. Listo. ¿13 preguntas nomás tiene este examen? ¿No tiene 14? ¿O me puentea una? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiene 14. ¿Me puentea una? ¿Me puentea una pregunta? No, profe. No, no. Pero yo estoy contando 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Profe, volví a repetir el 9, creo. ¿Qué número volví a repetir? El del circuito. Lo No puso ven en las fotos. Las fotos no engañan. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, volví a repetir la 9, ¿no? Sí, profe. La 9 era la 10, la 11, la 2. Esta es la 13. Y esta es la 14. Podría repetir la 9 2 veces. Bueno, cosa que están todas las preguntas. Ya, vamos con la última pregunta entonces. Dice, se dice que el asteroide que extinguió a los dinosaurios, ¿ya? Liberó una energía, ¿ya? Una energía, ¿de cuánto? De 9 por 10 a la 20 joules. De 9 por 10 a la 20 joules. Calcule la masa que liberaría esta cantidad de energía si fuese convertida completamente en energía. Vamos a utilizar la teoría de la relatividad de Albert Einstein, donde energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, igual a 9 por 10 a la 20. Problema bastante directo. La masa no conozco, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Todo está elevado al cuadrado, igual a 9 por 10 a la 20. Tengo a la masa multiplicado por 9 por 10 a la 16, igual a 9 por 10 a la 20. Bien, ¿cuánto sale esta masa? Sale 10 a la 4, ¿verdad? Kilogramos. ¿Sí? 10 a la 4 kilogramos. Y 10 a la 4 kilogramos, pues en realidad son 10.000 kilogramos. O sea, un asteroide de 10.000 kilogramos de masa liberó la energía para extinguir a todos los dinosaurios. Clave casita. Y con eso terminamos el examen 2014-1. Y ya podemos pasar al examen 2014-2. ¿Preguntas? No creo, ¿no? Con estos dos ejercicios que han sido bien directos.
Vamos al 2014-2. Y vamos con el problemita número 1. Dice, desde una altura H se suelta un cuerpo, ¿ya? Desde una altura H se suelta un cuerpo. Si se suelta, significa que la rapidez inicial vale 0. De masa m, tampoco me da la masa. Dice, calcula H si el tiempo de caída fue de 0,8 segundos. Dice que eso demoró en caer 0,8 segundos. ¡Uah! Problema bastante obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa altura se calcularía como 5t cuadrado, nada más, si es caída libre. Háblame, esa H sería 5 por 0,8 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale? 3,2. Metros, ¿no? ¿Listo? Eso es todo. Clave. Besito. Uy, nadie tiene dudas con este problema, ¿no? Vamos con el problema 2. ¿Qué dice? Un cuerpo de masa 20 gramos, ¿ya? Masa de 20 gramos, viaja con velocidad de 300 metros por segundo. ¿Ya? Una velocidad de 300 metros por segundo. A una temperatura, vamos a ponerle inicial, de 45, no, perdón, de 75 grados Celsius. Luego de impactar con una pared, su temperatura se incrementa a 450, o sea que la temperatura final es de 450 grados Celsius. Calcule el calor específico del cuerpo en Joule sobre gramos por grado Celsius. Esta pregunta, ten cuidado con las unidades. Bueno, acá se debe de entender que toda la energía producto del impacto lo absorbe como calor. Por eso es que incrementa su temperatura. Entonces, toda la energía mecánica se vuelve calor. O energía calorífica. Bueno, la única energía que veo aquí es la cinética, así que habrá 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Y esto me va a salir en joules. ¿Estamos de acuerdo? Me va a salir a mí en joules. Ahora, el calor se calcula con semata. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Uso semata primero porque hay cambio de temperatura. Hay gente que piensa que usar quémala. En caso que esa masa se está cambiando de fase, se está volviendo líquida. No dice eso el problema. Simplemente cambia de temperatura, se mata. Ahora, la masa de él debe de estar ¿en qué? En grados. ¿Sí? Recuerda que el calor específico depende de sus unidades de la masa y la variación de temperatura y las unidades del mismo calor. Entonces, la masa debe estar en gramos porque el problema dice que las unidades de calor específico deben estar en gramos. La variación de temperatura en grados Celsius. Está ahí todo genial. Pero debe de estar en joules el calor. Ese calor lo estoy igualando, lo estoy calculando con la energía. Y la energía ya está en joules. Así que no hay la necesidad de multiplicarle por 0.24. Si yo multiplico la energía por 0.24, le estoy pasando de joule a calor. O sea que este calor, valga la redundancia, me va a salir en calorías. Y las unidades del calor específico serán calorías, porque acá hay calorías, si es que lo multiplicara por 0.24. Esto se vuelve calorías entre masa, entre grados Celsius. Calorías entre gramo por grado Celsius. Eso no pide el problema. El problema pide joules entre gramo por grado Celsius. Significa que aquí en la izquierda tiene que haber joules. Así que no le voy a multiplicar por 0.24. Espero que se haya entendido. 1/2 de la masa, 20 gramos, pero la energía en joule, la masa debe ser en kilogramos, así que debe ser 20 entre 1000. Por la rapidez, que vale 300 al cuadrado, me da una tremenda flojera, así que simplemente voy a poner 300 por 300.
Igual voy a eliminar. Igual al calor específico que no conozco, la masa que vale 20 gramos y la variación de temperatura de 450 a 75, ¿cuánto varía? Además, 25 es 100. 375. ¿Sí? 375, ¿verdad? 5, 5, 10, 14, 15, 4. Sí. Bien. Vamos a eliminar. Se eliminan dos ceros. Toma, 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 toma. Y un cero de aquí. Bien. El 2 también se elimina. Eso tiene novena. Bueno, se elimina un 0 más de aquí. Eso sí tiene tercia, porque 3, 7 más 3, 10 no son 15. Tercia y tercia. 375 entre 3 me sale a 1, a 2, y a 5, 125, ¿verdad? 15, sí, 125. Ahora mira, acá hay un 10. ¿Sí? Hay un 10. Y aquí yo tengo 2 por 125, me da 250. Si elimino el 10 con este 2 y le saco quinta, acá me queda 25. O sea que el calor específico quedó 3 sobre 25, porque acá solo sobrevivieron 3, y acá quedó 25. ¿Qué unidades? Joule, sobre gramo por grado Celsius. Está ahí, está genial, justo las unidades que quería. Y 3 entre 25, bueno, lo multiplico por 4 arriba para que me dé 12, por 4 abajo para que me dé 100, y 12 entre 100 es 0.12. 0.12 Joule sobre gramos por grado Celsius sería el calor específico de esa vaina. Y la clave sería... ¡ajá! Hay 1.2. 0.12. ¿Eliminé algo más? No. ¿Por qué? Pero fue una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué lo dividió por 1000? Porque 20 acá está gramos. en gramos y acá debe estar en kilogramos. Ya, ya, profe. Ah, no, 20 gramos y acá en energía la masa debe estar en kilogramos. Profe, Dime. tengo una pregunta. ¿Por qué aparte del calor específico, por qué no le sumó también el calor de transformación? Es porque no te dice que es agua, ¿no? Claro, es un objeto de masa 20 gramos nomás. El Porque es un problema objeto además no dice pequeño. que está cambiando de estado. Y si cambiara de estado, tendría que darme el calor latente de transformación. Porque esto no es agua. Ah, claro, claro. Claro, dice Ya, un profe. cuerpo. Y así dijera agua, tendría que decirme que se está transformando. Ujú, ujú, ujú. 300 por 300, 0, 0, 0, 0, mitad, mitad, mitad. Dividido en 0, me queda 30, dividido en tercio, 125. 2 por 5, 10, 25, 10, 3 entre 25. Sí, ajá, sale 0.12. No hay clave acá, en este sí. Ahí hay 1.12, no hay clave. Profe, Dime, ¿por qué la energía se tiene que volver calor? ¿cómo? ¿Por qué la energía se tiene que volver calor? Porque es un proceso térmico. Cada vez que tú agregas trabajo o energía mecánica a un cuerpo, ese cuerpo aumenta su temperatura, porque esa energía se está transformando en calor que absorbe. Ya, profe, gracias. Si tú te das Profe, cuenta, cada vez que sales a correr y haces trabajo mecánico, sudas, ¿sí o no? Porque tu temperatura está aumentando. Algunos dicen, no, profe, es por el sol, ya sal de correr de noche, ya. ¿Por qué sudas? ¿Por qué aumenta tu temperatura? Porque todo el trabajo físico que estás haciendo, tu cuerpo absorbe, lo absorbe en forma de calor. profe, Dime. pero no están pidiendo el calor específico en Joule entre gramos, ¿por qué lo convierte en kilogramos? Sí, ahí dice, calcular el calor específico del cuerpo en Joule sobre gramo por grado Celsius. ¿Y por qué lo convierte a kilogramos el 20? ¿Cómo? ¿Por qué lo convierte en kilogramos el 20? 20 Porque esta gramos. masa debe de estar en kilogramos para que todo me salga Joule. Ah, bueno.
Ya, profe. Claro, la velocidad metros por segundo, la masa en kilogramos, y todo esto se vuelve joules. Esto debe estar en gramos y esto en grados Celsius. Joule entre gramos por grados Celsius. No es clave, 0.12. Seguramente ahí quisieron poner 0.2 en la E, el 0,1, le faltó un 2, seguramente. Bien, vamos a borrar y pasar a la siguiente pregunta. Profe, Dime, hijo, te escucho. no lo pude escuchar bien porque se fue el internet. ¿Por qué había dicho de que lo dividió entre 1000 para pasarlo a kilogramos? Algo así. Claro, porque acá la energía mecánica, la energía cinética o la energía potencial gravitatoria, la masa debe estar en kilogramos. Entonces acá me dan 20 gramos, 20 entre 1000. ¿Bien? ¿Todo bien? Vamos a pasar allá a la pregunta número 3. Pasemos entonces a la pregunta número 3. Bien, tenemos un bloque en el tercer ejercicio. Tenemos dos fuerzas. Una de 200 acá. Una de 24. Una masa de 20 kilogramos. Y un ángulo de 37 grados Celsius. Calcule la aceleración del bloque y me da abajo que el rozamiento es de 0.25. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es descomponer a esa fuerza de 200 que está inclinada. Se descompone. Recuerda que L es 4 por 50. Perdón, L es 5 por 40. ¿Sí? 5 por 40, él sería 3 por 40. Y él sería 4 por 40. Y él desaparece. Diagrama de cuerpo libre, el peso, que vale 200, y la normal, con que el suelo lo golpea, y esa normal sería de 320, porque habría 120 hacia abajo, 200 hacia abajo, 320 hacia arriba. Y una fuerza de rozamiento que se opone a estas dos fuerzas que lo están intentando mover. Muy bien. Primero recordemos que la fuerza de rozamiento se calcula como coeficiente multiplicado por la normal. El coeficiente es de 0,5, eso es dato del problema, y la normal de 320. ¿Cuánto sale eso? 160 newtons. Ahora apliquemos dinámica, fuerza resultante, masa por aceleración, porque todo esto está acelerando hacia la derecha. Bien. Recuerda que la fuerza resultante es la sumatoria de las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra. Entonces tengo 160 a la derecha, se suma con 24 y se resta con rozamiento que vale 160. Simplemente me va a quedar 24. La masa que vale 20 y el A que no conozco. Bien, mitad y mitad, 12 entre 10, 1,2. Y esa sería la aceleración. Clave avión. Ahí estaría el problemita número 3. Vamos con el problemita número 4, si es que nadie tiene algún problema con esto. Como que no, bien directo. Muy bien, en el problema 4 tenemos
una fuente de voltaje de 220. Y 3 resistencias, obviamente, en paralelo. Pero no me dicen cuánto es. A mí solamente me dicen que acá hay una potencia de 90 watts. Acá hay una potencia de 150 watts. Y acá hay una potencia de 200 watts. ¿Y qué me piden a mí? Calcular I. Y la I es la corriente que sale de la fuente. ¿Sale? Y ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, acá se puede hacer de dos maneras. La primera es hallar cada resistencia, ¿sí? Hallar el R1, hallar el R2 y hallar el R3. Hallar cada resistencia. Porque recuerda que el voltaje es el mismo voltaje. Recuerda que la potencia se calcula como voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mira lo que va a pasar. Si yo sé que potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia, entonces la resistencia lo paso a multiplicar y la potencia a dividir. Mira lo que sucede. Significa que resistencia es voltaje al cuadrado sobre potencia. Entonces yo tengo R1, que sería voltaje 220 al cuadrado entre 90. Tengo R2, que será lo mismo entre 150. Y tengo R3, que será lo mismo entre 200. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que R1 será 220 al cuadrado sobre 90. R2, que será 220 al cuadrado sobre 150. Y R3, que será 220 al cuadrado sobre 200. Ya tengo a las 3 resistencias. Hasta aquí todo genial. Ahora, como yo necesito hallar el R equivalente, recuerda que esto se suma de manera invertida. Entonces, 1 entre R equivalente, ¿a qué va a ser igual? A 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. O sea, la suma de las invertidas. O sea, 90 entre 220 al cuadrado más 150 entre 220 al cuadrado más 200 entre 220 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Dime cuánto sería el R equivalente. ¿Quién me dice? Sumemos 90 más 150, 240. ¿Sí? 90 más 150, 240. 240 más 200, 440. 440 entre 220 al cuadrado, pero hay que voltearlo. Entonces sería 220 al cuadrado entre 440. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué cosa? Como voltaje es igual a I por R, ¿sí? Como voltaje es igual a I por R, entonces mira lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar acá. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje vale 220. 220 es igual a I, que no conozco, multiplicado por el R, que ya lo tengo. 220 al cuadrado entre 440. ¿Qué pasó con el 220? Se eliminó. Vamos, 222 me quedó 2. 2 por 1. Y la corriente me salió 2 amperios. Y la respuesta sería besito. Besito. Profe, Dime. ¿lo puedes repetir, por favor? ¿Qué parte quieres que repita, hijita? Todo. ¿El 3 o el 4? El último, el 4. ¿Ya? ¿Qué parte es lo que no se entendió? Recuerda que a mí me dan la potencia de cada resistencia y me dan el voltaje de la fuente.
Este voltaje se repite para cada uno porque están en paralelos. Como la potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Sí? Porque el voltaje lo tengo, las potencias también, las R son las que me dificultan. Entonces yo paso a multiplicar el R y paso a dividir la potencia. Entonces la resistencia es voltaje al cuadrado entre potencia. R1, voltaje al cuadrado entre potencia. R2, voltaje al cuadrado entre potencia. R3, voltaje al cuadrado entre potencia. Luego vamos allá del R equivalente. Recuerda que como son paralelos, 1 entre R equivalente sería igual a 1 entre R1, o sea, al revés. 90 entre 220 al cuadrado, 150 entre 220 al cuadrado, 200 reemplazas nada más. Operas, recuerda que son homogéneos, tú sumas, arriba te sale pues 90 más 120 más 2 más 200 me sale 440. 440 entre 220 al cuadrado. Pero recuerda que hay que voltearlo. Entonces sería 220 al cuadrado entre 440. Ya tengo mi R equivalente. Como ya tengo mi R equivalente, reemplazo en el VIR. Voltaje, 220. El I no conozco. Y el R equivalente, ahí está. Operas y te sale 2 amperios. ¿Sí? Bien, muchachos. Ya siendo 11:49 de la mañana, el tiempo nos ha ganado. Sí, espero de que se hayan entretenido, se hayan divertido, hayan aprendido, estén reforzando cada vez, estén reforzando mucho más sus dudas, sus conceptos. Recuerden que la lucha por fin ha dado una luz de esperanza y, por qué no decirlo, una tranquilidad para todos. El examen de admisión, ya saben ustedes, creo que ya no es tan misterio. El examen de admisión es presencial. El examen de admisión va a ser presencial y creo que lo dije el día sábado, ¿verdad? El día sábado. Entonces ya no está ese miedo, ya despreocúpense, estudiemos como lo hemos estado haciendo, estudiemos tranquilos, ya ese miedo de que el virtual, que mi cámara, que mi internet, ya esa vaina no existe. ¿Ves? Estamos volviendo a la normalidad, relájense. La preparación continúa, estudien tranquilos. El examen de admisión va a ser presencial. ¿Cuándo y cómo? La gradia lo va a decidir. ¿Sí? Profe, pero no, y si no le dan el permiso, oye, pero uno no va a hacer eso si ya tenemos antecedentes de que otras universidades de provincia lo han hecho. Entonces, ¿cuál es? Así que, chicos, despreocúpense, el examen de admisión va a ser presencial. Estudiemos tranquilos, estudiemos con calma y esperemos simplemente a que la gradia nos diga a nosotros pues, cuándo va a ser el examen. ¿Ya? ¿Cuándo posiblemente será? Es una gran pregunta, Nicole. ¿Será en diciembre? Tenemos que esperar a lo que diga la universidad. Si por mí fuera, yo lo tomo de acá a quincena de noviembre. ¿eh? Pero tenemos que esperar a la universidad, hay que estar tranquilos, hay que seguir preparándonos, pero ya la gran pelea, como bien digo yo, se acabó. Ese miedo del virtual, ese miedo de que se robe mi vacante, ese miedo de que la gente trampee, de que proyecten el examen de alguna manera, como sucedió en San Marcos, porque una cosa es un simulacro, donde uno no se la va a jugar en un simulacro. Una cosa es, ha dicho, no, el simulacro está tranquilo, ya, porque es un simulacro. O sea, a los finales, la gente que va a cobrar no le interesa el simulacro. Cuando llegue el examen verdadero, ahí sí te apuesto que todas las artimañas de todos los que no son honestos, de todos los tramposos, ahí se va a ver. Es por eso que la gente no se confiaba mucho, que como el virtual salió bonito, porque es un simulacro, no es el examen verdadero. Es un simulacro, yo no me voy a ensuciar. Yo, si soy un tramposo, no me voy a ensuciar y me voy a exponer por un simulacro. El examen de admisión, ahí sí me pongo, ahí sí uso todas mis artimañas. Pero ese miedo ya desapareció. El examen va a ser presencial. Gracias realmente a la FEUA, al Consejo de Estudiantes de la Universidad, que hicieron muy bien, tú lo has dicho, Rodrigo, hicieron lo justo y necesario para que todos tengamos la oportunidad de postular. Ahora sí, muchachos, conmigo me despido, sigan preparándose, estudien tranquilos, no se desesperen. El examen, la agraria ya va a mencionar obviamente con tiempo qué es lo que va a pasar en estos 2 meses, pero nosotros debemos de seguir preparándonos. Y tú mejor que nadie sabes si estás o no preparado o si te falta algunos puntos. Si te falta aclarar algunas cosas, sigue preparándote, sigue estudiándote, sigue estudiando, perdón, sigue preparándote y tranquilo y con calma.
Recuerda, con paciencia y buen humor, las cosas salen mejor. ¿Ya? Nos vemos, muchachos. Cuídense. ¡Chao!